América Latina en su música presenta el adiestramiento del artista en la sociedad. Isabel Aretz, compositora, escritora, investigadora, etnomusicóloga. Los trabajos de Isabel Aretz y su aporte significativo al realce y conservación de la música autóctona de América Latina le han juntado un gran repertorio que consta de 25 libros, principalmente del folclore latinoamericano, y una autobiografía. Entre sus obras como compositora se cuentan 10 obras para orquestas, sinfonías, obras sinfónicos corales, para piano y suite para clave. Entre el aprendizaje y la educación encontramos sus raíces filosóficas desde la antigua Grecia en el Sofista de Platón, donde abordamos cómo entre el aprendizaje, la educación y las ciencias pedagógicas forman los tres pilares para la necesidad de integración y la interiorización del ser humano. Es aquí donde la música no debe ser tomada meramente como un aprendizaje experimental, siendo esta una rama muy subjetiva. Desde antes de Platón, la música había sido clasificada entre las bases de la educación griega, involucrándolas en las ciencias liberales en conjunto con la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética y la astronomía. La fe y razón, o lo podemos llamar también como la teología y la filosofía. Este será el faro en el cual va a girar todo un pensamiento sociocultural y el mismo tendrá su influencia en los pilares de la educación musical académica y en general. Para en este tiempo, en la Alta Edad Media, existían dos campos fundamentales. La música sacra, esta da un hincapié y direcciona mucho más hacia una educación académica erudita, y la música profana, por ser de un carácter mucho más experimental y por ende empírico. Para entender un poco el por qué hacemos esta brecha entre lo académico y lo empírico y su influencia en la educación posterior, hay que conocer el contexto de estas dos ramas fundamentales. La música sacra estaba concentrada en los recintos de los monasterios y era practicada meramente por personas que dedicaban su vida a la iglesia y a Dios. En los monasterios se cultivaba y se estudiaba la música como tal. Aquí se poseían los mayores conocimientos en teoría musical de la época. El canto gregoriano se manifiesta como la música de los estamentos sociales. En el otro extremo de lo que popularmente hoy en día conocemos como música secular, antiguamente era conocida como música profana. Esta es concebida para ser interpretada fuera de los textos litúrgicos. Para este tiempo va dirigida para un estamento social mucho más bajo y con un sentido de interpretación para el deleite propio y recreativo. Si el gregoriano es la expresión del clero, la música profana es la música de los trovadores y juglares. Durante la colonización, la influencia del viejo mundo no tardó en germinar sobre las herencias étnicas y se fue imponiendo indudablemente de forma distintiva. Es aquí donde el tradicionalismo europeo y los ideales académicos desprendidos desde las corrientes escolásticas se fueron imponiendo y acentuándose en las capillas y monasterios coloniales. En el génesis de los países latinoamericanos, a partir de los 3 siglos que hubieron de colonización por parte del Viejo Mundo, llega el periodo independentista y consigo trae un movimiento tradicional musical militarista europeo derivado de la música profana. Este fue el único espacio donde músicos empíricos pudieron formar parte de un grupo musical en específico. En esta época de independencia se produjo una creciente migración no solo de profesionistas nacientes en el extranjero o América, sino una difusión cultural eurocentrista y con ello se alcanzó un repertorio más o menos amplio de la música de cámara, el sinfonismo y la ópera. Ejemplo de este intercambio académico se dio en la musicalización de nuestro himno nacional de Honduras por parte del músico alemán Carlos Hartling,
quien viajó a Tegucigalpa el 27 de junio de 1806 al ser contratado por el doctor Policarpo Bonilla como maestro de música y maestro de banda. Fue el 13 de noviembre de 1907 en el puerto de Amapala donde se cantó por primera vez nuestro himno nacional. Más adelante, en la segunda mitad del siglo, en las capitales nacen las academias de formación musical de conformidad con las modas europeas, en donde alcanza su apogeo el bel canto, las orquestas, los conservatorios y las escuelas de música. Los poderes americanos inician una modificación y actualización del sistema educativo, es decir, en 1930 los poderes americanos ponen en tendencia lo que hoy en día conocemos como reformas educativas. Todo esto en base a una creciente necesidad sociocultural, el rompimiento de metodologías anticuadas y la creación de oportunidades hacia el futuro. Sin embargo, a pesar de muchos planes y reformas, esta parte de la enseñanza y aprendizaje académico se conservó meramente para grupos selectivos. En el libro América Latina en su música, Isabel Aret cita lo siguiente: el profesionalismo y diletantismo ha continuado en su estado de élite. En base a todo esto, hay una incipiente desmotivación vocacional del artista para lograr un desarrollo profesional. A esto se le suman múltiples factores que lo pueden llevar a desenvolverse en solo áreas recreativas. Estos factores pueden estar motivados por la exclusividad de la enseñanza formal académica, la limitación de los países en materia de economía, promoción y promulgación del consumo cultural, el desinterés de los grupos socioculturales como consecuencia de la ignorancia en materia de arte. Sabemos que hay una realidad educativa que es muy imprecisa con relación a lo establecido en currículos básicos educativos de muchos países latinoamericanos. A pesar que estas fueron promulgadas desde las primeras asambleas interamericanas en el 58, las cuales se hicieron necesarias para esclarecer todas estas discrepancias que habían con relación a la enseñanza musical académica en los países americanos. Posteriormente, estas emergen todas estas organizaciones, no solo de un alcance local continental, sino para un desarrollo mundial, como lo es actualmente la OEA, Organización de los Estados Americanos, y la ONU, Organización de las Naciones Unidas. A todo eso se le suma una necesidad de un profesorado activo, la elevación de los medios de comunicación masivos, los textos y materiales didácticos. Donde todas abordan en materia de cultura como primera instancia los intercambios culturales como factor de paz y prosperidad, fomentar la cultura para fortalecer la democracia, el reconocimiento de la cultura como dimensión primordial del desarrollo integral, la búsqueda del equilibrio entre integración y protección de la diversidad cultural. Hay una relación entre lo cuantitativo y lo cualitativo. A pesar de los 20 y más siglos de historia del viejo continente, con los 5 siglos de la América cristiana, muchos de los grupos propiamente autóctonos continúan en su estado primitivo, lo cual nos da a entender que el desarrollo no se puede fijar únicamente en términos de duración, sino de intensidad, la cual debe aplicarse a todas las comunidades para hacer que el individuo se integre a un desarrollo profesional activo. Esta marginación social causa en el individuo una frustración y por ende una pérdida vocacional. En la antigüedad, los jardines de Academo en Atenas fue el lugar propicio para la Academia de Platón. Posteriormente, la difusión de la comunicación se establece por medio de la palabra escrita, el texto, el libro y la revista. Luego, mediante la tradición del aula, el discurso, el recital y la ópera. Sin hacer mención todavía de los medios masivos de comunicación de tipo audiovisual, los cuales se impondrán bajo premisas determinadas. El término masas no sería el más adecuado para el sometimiento del aprendizaje por su sentido despersonalizado y carente de estructura social. Sin embargo, los medios de comunicación masivos deben de circunscribirse a medios comunitarios para hacer que la educación se direccione y logre un aprendizaje mucho más efectivo.
Mucha de la herencia cultural americana continúa como una curiosidad folclórica, dejándola esta en el exotismo. Sin mencionar las distintas expresiones musicales creadas por los mismos estratos sociales, las cuales quedan en la ambigüedad de su autenticidad por las múltiples mezclas entre lo indígena, folclórico, aculturado y erudita. Más adelante, todo este consumo inconsciente de las múltiples expresiones constituirá un medio aglutinante para la identidad nacional de cada país, la cual logrará un mayor alcance gracias a los medios de comunicación. La América precolombina conserva varios estratos de música de lo más primitivo. Acoge envíos de música pentatónica provenientes de Asia. La América colonial recibe gran parte de la música africana ecuatorial, y a todo esto se le suman 20 y más siglos de música superior y media provenientes de Europa. Isabel Aretz, como conclusión, aborda en su libro La música folclórica de Venezuela y el aporte indígena. Cita lo siguiente: sabemos que la música no se inventó con la grafía, sino que la misma se desarrolla de formas provenientes de la tradición oral. A su vez, sabemos que la música oral no desaparece por el hecho de unos pocos músicos que utilicen gráficos y se profesionalicen en el oficio de componer lo que se ve. La música ejecutada al oído sigue su curso entre los músicos del pueblo y de todas las clases como hoy. Esta viaja con los conquistadores. ¿De qué otra manera se explican que en los campos venezolanos encontremos bellas muestras de polifonía oral, que no corresponden al auge del motete o madrigal, que son anteriores como una técnica de un desarrollo de la polifonía del Renacimiento europeo? Sin duda alguna, América es una de las más altas expresiones humanas en el campo universal.